Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Me da mucho gusto saludarlos, acompañada de Rafael García Villegas, de Laura Regis en la interpretación del lenguaje de señas mexicano, con un noticiero internacional. Visitaremos varias partes del mundo a través de las miradas, por ejemplo, de Edgardo Bermejo y de la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Mejor dicho, no puede estar mi querida Karen Rivera. Qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Y vamos a arrancar con un reconocimiento internacional que celebra la literatura joven, la literatura infantil y en este caso la que produce María Baranda. Sus personajes retratan la complejidad humana con sus claroscuros, acompañan al lector y reivindican el lugar de los niños y las niñas en la sociedad. Ese fue el veredicto que emitió el jurado para otorgar a la escritora mexicana María Baranda el 15º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. La galardonada rememora a los maestros que le precedieron y de los que aprendió mucho, de cómo abordar el espíritu de jóvenes y niños. Por ejemplo, de María Teresa Andrueto, a pensar en la palabra poética, sobre todo en el ensayo, a qué significa el lenguaje para llevarle a los niños. En Graciela Montes, cómo acercarse a la primera infancia con más soltura, más juego. Antonio Malpica, pues la diversidad y la fuerza de su palabra, lo más entrañable. Yo lo leo desde su primer libro, lo voy siguiendo, ¿no? Juan Farias, que fue el primer libro, el primer premio y a quien tuve el honor de conocer hace muchos años. Con libros como Turia y la tecla mágica, Sol de los amigos y Diente de león, María Baranda ha desarrollado una voz literaria que ella misma define como apegada a la verdad, pero sobre todo a las emociones. Para niños, en la literatura infantil es directa, tiene claroscuros. Esto es, me interesa trabajar toda la gama de emociones. Si la historia es triste, hay que llorar, es triste, sin caer en el melodrama, ¿no? Si hay partes muy íntimas, pues hay que contarlas en la historia. Si hay lugares difíciles, en situaciones familiares o personales, hay que acercarse y si hay que reír, pues la carcajada. Para Baranda, la ética es un valor esencial. Yo creo que es un valor importantísimo que tiene que tener el escritor aquella persona que trabaje con niños, ¿no? La ética personal es básica, no nada más para ser buenas personas, para ser buenos amantes, para ser buenos padres, para ser buenos maestros, sino para enfrentarte al reto de que esa palabra que tú estás poniendo en ese poema es verdaderamente necesaria. Digamos que pasa hasta por la ética del lenguaje. El mundo del niño sí se relaciona con la poesía, porque los niños viven en el reino de la poesía. Son unos asombrados. Yo jamás he recibido de un niño la pregunta de no entiendo cuando les digo un poema. A un niño tú le puedes decir, la abeja es un pedazo de cielo. Y el niño entiende que hay que jugar con eso. El 15º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil está dotado con un reconocimiento y $30,000. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ritmo y lenguaje al servicio de una literatura que celebra la existencia del mundo y de la naturaleza, por supuesto. Felicidades a María Baranda por este reconocimiento. Indiscutiblemente, y qué bello que los niños se acerquen a la literatura con esta fuerza y con este compromiso de María Baranda. Y nos vamos ahora con el coqueteo a la reconciliación, la experiencia del amor en parejas, que es llevado a escena por la Compañía Nacional de Danza. Las fases del amor en pareja son el eje temático del nuevo espectáculo multidisciplinario de la Compañía Nacional de Danza, que está conformada por 4 piezas basadas en el poemario de la bailarina Sonia Jiménez titulado Junto al Delirio. Invitamos a 4 coreógrafos de danza contemporánea, 4 coreógrafos independientes de danza contemporánea, para que trabajaran en el proyecto, para que hicieran el montaje de las piezas.
Son 4 duetos. Los poemas todos tienen que ver con el amor, con el desamor, con estas cosas que nos pegan tanto en el corazón. Y a partir de ahí cada uno de ellos hizo un trabajo desde su punto de vista, no tanto de los poemas, sino del tema del amor y desamor. Las propuestas estuvieron a cargo de los coreógrafos Melba Olivas, Alejandra Ramírez, Francisco Córdoba y Jaime Camarena. Todos usamos el tema del amor y el desamor, el encuentro, el desencuentro, y además el espectáculo se apoya, no se los va a develar, pero en video, se dicen poemas en vivo, entonces, y además las coreografías tocan estos temas, cada uno con la personalidad del coreógrafo. La idea era realmente eso, que las coreografías realmente estuvieran muy tocadas, que llegaran muy cerca del corazón, pero al mismo tiempo el reto para nosotros que venimos del ballet clásico, de trabajar con un nuevo lenguaje, de entrar en un nuevo lenguaje y tratar de comprender esa forma de ver la danza de estos 4 coreógrafos diferentes. Con el propósito de explorar nuevos escenarios y generar nuevo público, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá funciones los martes y miércoles de la pieza Junto al Delirio en el foro ¿A poco no? Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Y ya que la mesa está servida, o más bien, ya que la cama está puesta para las pasiones, para los arrebatos carnales y para el amor, les tenemos una recomendación. La deidad griega que encarna el amor, como ya decía Rafael, y la sexualidad humana, llega a la pantalla de Canal 22 para despertar nuestras pasiones. Bienvenidas y bienvenidos sean a Eros, el placer de los sentidos. Programa en el que vamos a desentrañar los misterios de la sexualidad humana de la mano de creadores y creadoras en diversas áreas de las artes. El sexo también es cultura. Y partiendo de esta premisa, Canal 22 presenta Eros, un programa en el que de manera lúdica y divertida se abordan temas de sexualidad. Eros es conducido por la periodista y educadora en sexualidad Verónica Maza Bustamante. Ahora surgió la posibilidad de hacer este programa con el Canal 22, que me gusta mucho porque une la sexualidad humana con la cultura. Entonces, estamos entrevistando a personalidades relacionadas con la cultura en México, sobre temas relacionados con el erotismo y con la sexualidad en general. Entonces, básicamente son conversaciones con estos personajes, hombres y mujeres, que tienen mucho que contarnos. El personaje va descubriendo. Han pasado por mi cama Ana Clavel, Alberto Ruiz Sánchez, que son escritores, Dulce Pinzón y Patricia Aridgis, que son fotógrafas, Eco, que es artista visual, ha estado José Manuel Aguilera, Tere Estrada, Marisol Gacé, Beatriz Rivas. Sirena hechicera, me gusta ser capitana, de mis mares ser soberana. Nosotros creamos este programa con la finalidad de conjuntar el arte y el erotismo, porque son el principio de la creación. Por eso el Eros se llama el principio de la creación. ¿Por qué? Porque los artistas, a partir de estos temas, del cuerpo, del deseo, crean obra, literatura, pintura, escultura, fotografía. Eros contará con diversas secciones, como la Sinfonía del Placer, el Trío o el Diván del Amor. En el escenario tiene una cama increíble que perteneció al pintor José Luis Cuevas. Ya de entrada eso le da un toquecito acá bueno. Es una cama de latón con terciopelos rojos. Tenemos diferentes elementos, un sillón curvo de estos comunes en los hoteles del amor. Tenemos una tina de bronce que perteneció también a Cuevas. Y la idea es platicar con los invitados, invitarlos a que pasen a mi cama prestada, que se acomoden y jugar. Pues yo soy la maestra. Se transmite a partir del miércoles 11 de septiembre a las 11:30 de la noche por Canal 22, con una repetición los domingos a la medianoche. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, pues no se pueden perder este programa, además con los invitados de lujo que tendrá, escritores que por supuesto han tenido en su literatura este sentimiento del deseo muy presente, Alberto Ruiz Sánchez, por ejemplo, o Ana Clavel, Rafael. Y a las 11:30 nos vemos en la cama para disfrutar de este programa. Y antes de la pausa queremos invitarlos a que sean partícipes del ya tradicional concierto mexicano que presenta la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional en el marco de las Fiestas Patrias. Las fechas de estas presentaciones serán los días 12 y 14 de septiembre en su sede habitual, el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, y el viernes 13 en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. A celebrar México con los acordes de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una brevísima pausa y mucho más aquí en Noticias 22. Los ecos de la música electrónica nos llevan esta noche a la península ibérica en Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo ya está aquí para hablarnos de su diáspora cultural y en esta ocasión contarnos la historia de un músico mexicano experto en el género electrónico que se llama Fernando Corona, pero se conoce como Murkoff. Edgardo, bienvenido. Gracias, Karen, por estar aquí. Sí, la diáspora de esta semana se va a la península ibérica, como lo han dicho. Vamos a hablar de Fernando Corona, Murkoff. Él vive en Barcelona desde 2006, se mudó con su familia. La mayor parte del tiempo en Barcelona, ahora entiendo que vive en Gerona, y pues es uno de los artistas electrónicos más reconocidos en Europa y yo diría a nivel mundial. Fíjate, yo conocí a Fernando en 2005, cuando yo era agregado cultural de México en China. México fue el país invitado de honor al más importante festival de artes escénicas de Pekín, MIT in Beijing se llamaba, y con la colaboración de Damián Romero, que más años después sería el director y fundador del festival MUTEC, organizamos un colectivo de músicos electrónicos al que le llamamos México Sin Fronteras, y entre ellos venía Murkoff. Eso fue en 2005. 3 años después, justo el día que yo llegué a Copenhague, en Dinamarca, como agregado cultural de México nuevamente, de camino del aeropuerto a la ciudad, me encontré con la ciudad llena de pendones del Festival Principal de las Artes de Copenhague, que era inaugurado con un concierto de Murkoff, musicalizando la película silente Metrópolis de Fritz Lang, la alemana. De modo que fíjate tú, teníamos a un artista tijuanense que se formó en su infancia y juventud entre México y Estados Unidos, que reside en Barcelona, musicalizando la película de un director alemán en Dinamarca, lo que nos revela la condición cosmopolita, transfronteriza, multicultural de nuestra comunidad artística mexicana, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de Murkoff. Aquí estamos viéndolo en su estudio en Gerona, donde trabaja y compone sus piezas. Y a partir de ahí fue que pues, le he seguido la pista. Quisiera hablar un poco más de él. Él, como decía yo, nació en 1970 en Tijuana. Se formó, estudió la secundaria y la prepa en Estados Unidos. También vivió en Ensenada. Y en su juventud, algún día descubrió un órgano electrónico, descubrió la música de Jean-Michel Jarre, del mexicano Jorge Reyes, ensayó en otros géneros, tuvo una banda de rock por ahí de los años 80, principios de los 90, y finalmente en el 99, a partir de su integración a este famoso colectivo de arte y música electrónica llamado Nortec, en el que participan también Bostich, Fusible, Panóptica, a partir de la creación de Nortec, que es, como decía yo, un colectivo que vincula la música con las artes visuales y que le dieron un vuelco a la identidad fronteriza de México al incorporar los ritmos de la tambora norteña, de las bandas norteñas y los ritmos del beat y la música electrónica junto con una propuesta audiovisual, y que Nortec, que combina las palabras norte y tecnología, acabó siendo quizá uno de los más innovadores y más representativos productos culturales de México de los últimos años. Empezaron a girar por todo el mundo, empezaron a representar a México en muy diversos festivales, Nortec estaba literalmente en todas partes, y esto les proyectó
internacionalmente. De manera que esto ya fue en la primera década de este siglo, y por ahí del 2002, me parece, un sello británico independiente muy prestigiado para la música electrónica, Leaf Label, publicó su primer disco de Murkoff en Europa llamado Martes. Esto fue en 2002. Sí. Poco después, en 2004 y en 2005, aparecerían su segundo y tercer disco con el mismo sello británico. El segundo de sus discos es Utopía, el tercero Remembranza, y a partir de ahí se dio, digamos, se desencadenó la presencia de Murkoff en la escena electrónica europea, ¿no? Edgardo, a partir de su trabajo que hizo en Nortec, en el que reunió sonidos étnicos con la música electrónica, también Murkoff hace una propuesta a la música electrónica a nivel mundial. ¿Cuál es esta propuesta? ¿De qué manera agrega estos sonidos diferentes? Claro. Bueno, decía yo pues entonces que a partir de la publicación de estos 3 discos empieza ya una presencia mucho más importante de Murkoff en la escena europea, y decide por lo tanto mudarse a Barcelona porque le resultaba más sencillo atender desde ahí todos sus compromisos. Y empieza lo que yo diría una carrera ascendente, vertiginosa, impresionante. Ha colaborado con compositores como Arvo Pärt, nada menos, con el famoso cuarteto Cronos de Nueva York, con el músico argentino Gustavo Santaolalla, ¿no? Santaolalla, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo. Y fue comisionado, entre muchas otras cosas, para producir una pieza sonora para los famosas fuentes de los jardines de Versalles, las famosas llamadas las Versalles Sessions, entre muchas otras cosas que ha hecho él. Digamos que ha intervenido electrónicamente en la música de jazz de Miles Davis, hizo la música de la película mexicana Nicotina, ha hecho música para documentales en Europa. Sería imposible aquí en los minutos que tenemos digamos, hacer todo el recuento de sus registros creativos. Lo cierto es que él, Murkoff, un mexicano de Tijuana, un mexicano en muchos sentidos binacional, México-estadounidense, decías, como tú bien señalabas, es un referente de la música electrónica minimalista, la experimentación sonora, la llamada música concreta, la también llamada la micropolifonía, pero también lo combina, lo dialoga con el jazz, con la música barroca, con lo tecno, con el acid house, con la música popular mexicana. Hace de todo esto su universo creativo. Y todo esto además, decía yo, en colaboración también con otras disciplinas de las artes, lo que llamaríamos un arte transmedial. Justamente ahora en noviembre regresa a México, está en México presentándose en el Festival Mutec a finales de noviembre. En esta ocasión presentará una colaboración con el artista visual canadiense Jimmy Lakatos, que él es, entre otras cosas, quien ha hecho trabajos audiovisuales para los espectáculos del Cirque du Soleil de Canadá, de modo que van a presentar una pieza conjunta del artista visual y de Murkoff en Mutec a finales de noviembre. Habrá que estar muy pendientes. Habrá que estar pendientes, sí. Edgardo. Concluiría rápidamente que Murkoff es alguien que traspasa fronteras. Traspasó la frontera de México y Estados Unidos, la frontera de México y Europa, la frontera entre la música y las artes visuales, entre el arte y las tecnologías. Es en ese sentido un auténtico representante de nuestra diáspora cultural. Edgardo, gracias por este tiempo, gracias por acercarnos a este músico del género electrónico que representa a nuestro país en España y en diferentes partes del mundo. Vamos con Rafael porque hay más información cultural. Así es, mi querida Karen, muchas gracias, mi estimado Edgardo, fascinante, y no solo de la electrónica, sino de la versatilidad que tiene este músico. Mencionas a Arvo Pärt, hoy está cumpliendo 84 años este gran músico estonio. Y en otros temas, después de 50 años, el Metro de la Ciudad de México nos abre sus puertas para mostrarnos la transformación del rostro urbano desde su llegada a la vida capitalina. El Metro de la Ciudad de México marcó a todos los habitantes de la capital del país. A partir de la construcción de las líneas 1, 2 y 3, el Museo Nacional de Arquitectura reflexiona sobre cómo este sistema de transporte vino a cambiar la historia del país. Era importante para nosotros que la gente entienda de dónde vino el metro. En ideas muy sencillas. Por ejemplo, nuestro primer núcleo temático tiene que ver con el origen. El solo hecho de imaginar cómo llegaron estos vagones de Francia, cómo llegaron a Veracruz, el trayecto y cómo se fue construyendo a partir de la primera piedra. Todos estos detalles son importantes para nosotros porque entonces nos dan completamente la claridad del origen.
Otra de las cosas importantes que nosotros queríamos resaltar es cómo fue la construcción, porque nuestro suelo no es fácil, es un suelo lacustre y sísmico, y creo que hubo una gran aportación en adoptar ingeniería de otros lugares para lograr que este metro fuera uno de los mejores cimentados y muy seguro. Metro 50 años presenta imágenes históricas, mobiliario, planos, videos históricos, su patrimonio cultural y hace un énfasis en el personal que labora en el metro. La ciudad ha tenido un crecimiento no planeado, pero se ha ido adaptando y nosotros como ciudadanos nos hemos ido adaptando también. El metro ha respondido a estas necesidades. El metro son las venas de la ciudad y eso es fantástico. Por supuesto que faltan otras líneas y por supuesto que la ciudad está creciendo y a veces es como complejo, pero todos respondemos como a la par de todo este movimiento. Seguimos siendo usuarios, seguimos siendo ciudadanos y el chiste es pues crecer y avanzar juntos, porque pues es trabajo en conjunto, tanto de la gente que nos ayuda a mantener el metro en forma como nosotros que tenemos esa responsabilidad como usuarios. Noticias 22, Alberto Aranda. Y hablemos ahora del Festival de Cine de Venecia que culminó el fin de semana pasado. ¡Qué sorpresas, qué polémica! María Luz Moraleda de Deutsche Welle TW, te saludo con muchísimo gusto y nos vamos a la información. Joker, la película ganadora del León de Oro. Buenas noches, María Luz. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles. Primero sorprendió que una superproducción de Hollywood estuviese en competición oficial, pero al llevarse el máximo galardón, más aún porque es un premio reservado normalmente al llamado cine de autor en Venecia. Roma y La forma del agua fueron las anteriores dos ganadoras, pero una cinta de superhéroes nunca antes habían sido la triunfadora. Joker, del director Todd Phillips, es un oscuro retrato del mejor enemigo de Batman, protagonizado por Joaquin Phoenix. Este premio lo lanza muy probablemente a la nominación al Oscar a Mejor Actor, ya que los críticos lo han calificado de asombroso e imponente la forma en la que actúa. Muchos han interpretado este León de Oro también como una dura crítica a la forma en que la sociedad margina a las personas que padecen enfermedades mentales y también una crítica a la producción hollywoodiense. Se me antoja verla, pero hay otra sorpresa, el premio a Roman Polanski, María Luz. También sorprendió el gran premio del jurado a Roman Polanski por El oficial y el espía, y es que los rumores lo dejaban fuera del palmarés tras las declaraciones polémicas de la presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel, al decir que la presencia de un film de Polanski en el programa le incomodaba por sus deudas con la justicia estadounidense por presuntos abusos a una menor y que no acudiría a la proyección de gala. Y es que ha sido un festival muy polémico también por las críticas de colectivos feministas a la falta de inclusión de películas de mujeres cineastas. Solo 2 de 21 películas competían por el León de Oro, pero hay que decir que este festival y su director están en contra de las cuotas de género. También los activistas del medio ambiente ocuparon la alfombra roja al cierre del festival para que se declare el estado de emergencia climática. Oye, María Luz, y ya lo mencionabas, 2 festivales de Venecia con Leones de Oro a cineastas mexicanos. ¿Cuál ha sido esta vez la presencia del cine en español por allá? Bueno, esta vez ha sido menor, no ha habido grandes premios en la sección oficial al cine de habla hispana, pero en la sección Horizontes, la segunda más importante del festival, el cine en español tuvo su reconocimiento con el premio a la actriz Marta Nieto por su papel en Madre. Además, el cineasta hispano-chileno Theo Cart ganó el premio a Mejor Director por el largometraje Blanco en Blanco. El film recrea la destrucción de la cultura Selknam en Tierra del Fuego. Destacamos también la presentación de la cinta What's Network del realizador francés Olivier Assayas con todo un plantel latino, el mexicano Gael García Bernal, el venezolano Edgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura, el argentino Leonardo Sbaraglia y la española Penélope Cruz. La película cuenta la historia de un piloto cubano que abandona a su esposa para volar a Miami y sumarse a un grupo de espías anticastristas. La película chilena Emma de Pablo Larraín y coprotagonizada por Gael García Bernal también fue premiada como mejor película, pero eso sí en 2 competencias paralelas al certamen, por tanto también se fue de manos vacías de la sección oficial. Y por último, el cineasta Pedro Almodóvar se llevó el León de Oro de honor
a su trayectoria. Un león, como dicen muchos, herido, ya que no ha conseguido nunca llevarse un León de Oro por ninguna de sus películas presentadas en el certamen. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Muchas gracias, mi querida María Luz. Excelente noche para ti también. No hay desperdicio y estos personajes y estas cintas solo se dan cita y solo concurren en un festival como lo es el de Venecia. Muchas gracias, Karen. Vamos contigo. Sí, Rafael, después de este encuentro cinematográfico con algunas cosas bastante interesantes, vamos a dar una vuelta al mundo desde su televisor con las noticias internacionales. La revista Nature Astronomy ha publicado un estudio en el que se da a conocer el hallazgo de agua en la atmósfera del planeta K2-18b, una supertierra cuya masa es cerca de 8 veces más grande que la de nuestro planeta y que orbita en la zona habitable de su estrella enana roja, a más de 100 años luz de nuestro sistema solar. Este hallazgo, realizado por un equipo de astrónomos de la University College de Londres, constituye una nueva etapa en la búsqueda de señales de vida en otros mundos, ya que el planeta K2-18b se encuentra a una distancia óptima de su fuente de calor, lo que se traduce en la posibilidad de que exista agua en estado líquido y, por tanto, que se haya desarrollado la vida tal y como la conocemos. En 1.500 metros cuadrados del nuevo Museo de Dessau, se exhibe la segunda mayor colección de objetos ligados a la famosa escuela alemana de arquitectura y diseño Bauhaus. La caja de cristal fue diseñada y construida en un periodo de 2 años por el arquitecto español Roberto González, en el corazón de la ciudad, donde la Bauhaus vivió su periodo más prolífico entre 1925 y 1932. La canciller alemana, Angela Merkel, estuvo presente en la inauguración del recinto y destacó que, después de 100 años de la fundación de la academia, aún se siente la fascinación por el proyecto del prestigioso centro de enseñanza. El fotógrafo suizo Robert Frank falleció a los 94 años en su casa de Nueva Escocia. Cronista visual de los Estados Unidos y referente de la fotografía documental del siglo XX, Frank saltó a la fama gracias a la publicación de su libro The Americans, prologado por el escritor beat Jack Kerouac, en el que se incluyen 83 instantáneas que resultaron de su peregrinar por la llamada Tierra de la Libertad. Con sus ojos de forastero, plasmó una visión profunda y poética que revelaba aquello que se escondía tras el sueño americano. De forma paralela a su trabajo tras la lente, ejercitó su mirada singular desafiando todos los cánones cinematográficos. Entre su obra fílmica, que abarca más de 30 títulos, sobresale el polémico documental Cocksucker Blues, que bien pudo llamarse Los Rolling Stones al desnudo, pues muestra imágenes explícitas de sexo y consumo de drogas que eran el pan de cada día de sus satánicas majestades. La nueva era de los teléfonos inteligentes invade el mundo con nuevas posibilidades en la creación multimedia. En los últimos meses, se ha mostrado un gran interés por la inclusión de cámaras especializadas en los dispositivos móviles, dándonos la oportunidad de capturar fotografías de mayor resolución y grabar videos en alta calidad con una apariencia casi cinematográfica. Un ejemplo de ello son los nuevos dispositivos lanzados por la compañía fundada por Steve Jobs, que incluyen 3 lentes especializados y nos darán resultados similares a los de una cámara fotográfica profesional. Cada vez es más amplia la lista de posibilidades que podemos llevar en la bolsa de nuestro pantalón. Pues bueno, ahí está nuestro pequeño recorrido por el mundo. Y antes de ir a una breve pausa, queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22 con Kimberly Armengol, quien nos tiene un programa muy especial. Está dedicado a ¿qué tema, Rafael? La oposición en México. No se les olvide sintonizarlo en punto de las 9 de la noche, donde más aquí en Canal 22. Una brevísima pausa y ya volvemos. 18 años de la tragedia que conmocionó a Estados Unidos, el 9/11. ¿Cómo ha cambiado el mundo después de este impacto, el más grande terrorista del siglo XX? Hoy, en Visión Global, lo reflexionamos. Bueno, pues buenas noches a todos. Y este día pues corresponde hacer un análisis al respecto justamente por los ataques que sufrió Estados Unidos, uno de los actos terroristas
más impresionantes y atroces a un Estado que creíamos que era intocable, que pensábamos que tenía la capacidad reactiva y de prevención en materia de inteligencia para evitar un atentado como el que sufrió. El 9/11, como se le conoce en los Estados Unidos, que justamente conmemora la fecha del 11 de septiembre del 2001, cuando justamente 4 aviones de origen comercial con 220 pasajeros son desviados aquella mañana justamente rumbo al World Trade Center de las Torres Gemelas en Nueva York, otro dirigido a Arlington y otro dirigido a Pensilvania, que pretendía destruir el Capitolio. Ese último intento no logra su cometido, pero sí matar a todas las personas que venían dentro de esa aeronave. Este atentado replanteó una nueva visión de la seguridad en el mundo y particularmente de los Estados Unidos. En las Torres Gemelas, así como los que perecieron tanto en Pensilvania como en Arlington, se cuentan cerca de 3,000 muertes y 6,000 heridos, víctimas que a la fecha no logran reponerse de este tipo de condiciones psicológicas y humanas que lamentablemente es muy difícil recuperarse. Hasta se ha hablado de un impacto en la salud por lo que se respiró aquel día, que ha habido un incremento considerable en casos de cáncer entre los que padecieron, no directamente, sino como daño colateral, estos atentados. Y todos recordamos, hace 18 años, seguramente, es un momento tan impactante, decíamos, sí trasciende en la memoria de Estados Unidos, pero trasciende en la memoria de todos los que teníamos conciencia entonces de que algo estaba pasando. Primero se empezó a manejar que había sido un accidente, un choque de una avioneta, después vimos que no era una avioneta, era un avión, y de ahí se empezaron a desatar cualquier cantidad de teorías, inclusive, mi querida Eliana, conspiratorias, sí, es que correcto. si había explosivos en los pisos para que se vinieran abajo los edificios. Sí, y también dentro de las teorías de la conspiración se cuestiona justamente el argumento que llevó a Estados Unidos a generar todo un ataque en contra, por ejemplo, de países como Irak, donde su líder, Saddam Hussein, finalmente perece por mandato de un tribunal en la horca. Pero los actos que lo llevan hacia allá es justamente la imputación de la existencia de armas químicas, armas biológicas y también de carácter nuclear, que ciertamente Naciones Unidas y sus observadores no podrían confirmar que existían. Sin embargo, había antecedentes de Al-Qaeda, este movimiento terrorista, yihadista, extremista, encabezado justamente por Osama Bin Laden, quien se imputó y se atribuyó básicamente los atentados del 9/11. Así es que esto fue el argumento para que Estados Unidos pudiera iniciar toda una movilización conocida básicamente como una invasión hacia Irak y que llevaría no solamente a la fragmentación de esa sociedad, sino también a la intentona de generar un país con características democráticas más allá de la constitución de carácter islámico que pudiera tener. Intento que a la fecha se sigue generando la estrategia de implementación de una democracia occidental en Irak, pero lo que queremos decir básicamente, lo que querría decir es, se cambió el mundo con una visión distinta a través de la exacerbación del concepto de la guerra preventiva. Es decir, no es George W. Bush el que genera toda la corriente de una guerra preventiva que se origina cuando se sospecha del conato inminente de daño hacia un Estado, que produce una reacción disuasiva o preventiva de un ataque mayor. El concepto de la guerra preventiva ya existía, pero es justamente con George W. Bush, que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, en que se genera toda una estrategia militar que luego llevaría a una coalición compuesta incluso por el Reino Unido, Australia y Polonia, y luego se sumarían otros estados justamente para tratar de detener este yihadismo que estaba prosperando justamente en aquellos países y que podría generar ataques también como los que en ese momento había padecido Estados Unidos. ¿Cómo cambia esto nuestras vidas cotidianamente? La primera pregunta es, ¿ustedes qué estaban haciendo, por ejemplo, en el 9/11? ¿Cómo recuerdan aquel día? Bueno, yo todavía iba en la primaria y recuerdo que los medios no dejaron de transmitir esta información todo el día. Fuimos bombardeados con estas imágenes del derrumbe, por ejemplo, de las Torres Gemelas. Doctora, pero mencionó un punto importante, estos nuevos conceptos, estas nuevas decisiones que se tomaron al respecto de la seguridad. El que fuera un actor no estatal
el culpable de un atentado como este cambió definitivamente las agendas internacionales. ¿Cómo se dieron estos puntos de quiebre globales, doctora? Esta es una pregunta muy interesante y te voy a decir por qué. En ese día de confusión, donde muchos de ustedes evidentemente ya habían nacido, pero algunos de nuestros televidentes, miles no, pero seguramente conocen del tema, ciertamente vino a cambiar las vidas de todos. ¿Por qué? Porque finalmente se lastimó la política exterior del país hegemónico por excelencia, que es Estados Unidos. Y en ese sentido empezó a dictar una nueva estrategia de entendimiento de su política exterior, que no fue una reestructura del orden mundial, no es un nuevo orden mundial, eso no ocurrió. Después de la Segunda Guerra Mundial podemos pensar en un nuevo orden mundial, pero no por este hecho. Pero lo que sí planteó fue una nueva estrategia global de combate al terrorismo. Estados que se sumaron y que luego se verían básicamente victimados por los propios terroristas que estaban llevando al extremo esta interpretación de apoyo que estaba dando la comunidad internacional para disminuir el flagelo del terrorismo. Nosotros básicamente como consumidores cautivos de lo que era la producción mundial, pagando una nueva estrategia de seguridad que empezó a cambiar incluso los mecanismos de exportación, por ejemplo, de bienes agrícolas a los Estados Unidos. Estados Unidos impactó la política comercial, por ejemplo, con medidas proteccionistas muy severas para que todos los productos que ingresaran a su territorio fuesen mucho mayor revisados, con mayor cuidado. Por ejemplo, se pensaba que podría haber algún tipo de pesticida o algún elemento químico que pudiera dañar la salud de los estadounidenses, así es que esto también desaceleró un poco el ingreso de las mercancías y los productos hacia los Estados Unidos provenientes de cualquier parte del mundo. Incluso la DEA hoy día sigue participando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver de certificaciones de ingreso de productos agrícolas hacia los Estados Unidos. Todos los exámenes básicamente biométricos y de lo que tiene que ver con tratar de tener más datos de los que viajamos a los Estados Unidos, sea por aire, tierra o por mar, finalmente también se exacerbaron. Entonces sí hubo una conducción de la política exterior, no solamente afectó al mundo, sino también a los usuarios que comúnmente recurrimos hacia los Estados Unidos. Hubo una interpretación de la política exterior muy distinta, donde el terrorismo se volvió el argumento de persecución y de participación de los Estados Unidos en las problemáticas actuales de carácter internacional. Y una justificación para ejercer con más rigor este papel del gran hermano. Sí. Hablabas, decías dos palabras que creo que son básicas: confusión, porque yo creo que es lo que había en el aire en ese momento, se respiraba. No estamos hablando de los mismos medios de comunicación, no había Twitter, no estaba en su pleno auge las redes de comunicación sociales como están ahora, entonces los cables llegaban de manera distinta, nos estábamos enterando de una manera distinta, lo cual generaba también incertidumbre, no solo como naciones, que ya lo refieres, los países que tenían miedo también de un posible ataque reflejo en otras latitudes, sino como ciudadanos, como personas de a pie que decíamos, va a cambiar, ¿qué va a pasar? Esto va a estallar y va a detonar una tercera guerra mundial. Y el otro punto que ya refieres, hoy todavía Trump, hoy en 2019, está negociando el retirado de los ejércitos en zonas talibanes para ver que son repercusiones y eco de esto que sucedió hace 18 años. Claro, y también las convenciones a que dio lugar esto, ¿no? Por ejemplo, las convenciones para prevención y represión de los actos terroristas y que luego también permearían las legislaciones del mundo, ¿no? Un tema todavía hoy indescifrable en el sentido de que no hay una concepción específica de qué es el terrorismo, sino que los estados van adoptando el término, incorporándolo en su propia legislación para sancionarla. Entonces sí, efectivamente hubo un cambio de paradigmas también en ese sentido muy importante. En términos generales a las personas, doctora, ¿de qué manera nos afectó? ¿Se aumentó la violencia después de esto? Es una pregunta. El tipo de violencia cambió, porque el terrorismo siempre ha existido desde que existen los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales. El terrorismo es un vehículo para obtener algo del gobierno en turno o del gobierno legalmente, legítimamente erigido. Sin embargo, sí, este acto a la nación más poderosa sí, por supuesto, generó una vulnerabilidad a los sistemas de seguridad del mundo y dejó en claro que los terroristas pueden perpetrar este tipo de actos bajo cualquier circunstancia y cualquier tiempo, sin que los estados estén lo suficientemente preparados para ello. Hoy día, con toda esta legislación de protección de datos personales, o lo que es la data privacy,
pues también es un mecanismo no solamente de carácter civil, sino también de seguridad para los estados, que pueden tener un mayor control de sus poblaciones para saber quién entra y quién sale a sus territorios. Entonces también hay un mayor cuidado justamente en temas migratorios para prevenir este tipo de ataques. Recordemos que el mismo Trump, cuando llega a la presidencia, lo primero que hace es emitir básicamente un memorándum para impedir que ciertos ciudadanos de determinadas naciones, justamente por ejemplo Irak y otros estados, en ese primer momento de su mandato, pudieran viajar libremente hacia los Estados Unidos. Es decir, hubo una restricción de visados importantes que luego el mismo mandatario luego atenuaría señalando a otros estados, pero que finalmente, de acuerdo al índice de paz, hoy día son estados que tienen básicamente un gobierno fallido o son vulnerables dentro de sus propios mecanismos de control legal. Tan emblemático y trascendente que hoy, 18 años después, seguimos hablando de sus repercusiones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y nos vamos a una brevísima pausa. Aquí, acá, perfecto. Y nada más rápido les informo que designan a Hassam Jara Chávez como director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en acuerdo con Amigos del Yago y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Enhorabuena y que se desempeñe con mucho éxito ante esta nueva propuesta, Hassam Jara Chávez. Vamos a una pausa, volvemos. Continuamos en Noticias 22 y el periodismo de investigación es parte esencial del intercambio de ideas que propone el Hey Festival. Una de las presencias internacionales en este ámbito fue el periodista y cronista salvadoreño Óscar Martínez. Mira, yo siempre le he dicho, a ver, la migración ahora sí tiene muchas más dificultades. Trump ha logrado con éxito convertir a los países centroamericanos en el Muro del Sur y a México en el Gran Muro del Sur, es decir, el despliegue de cerca de 15.000 agentes de seguridad entre militares, policías federales preventivos y agentes de migración deteniendo gente en el sur de México, el plan Gobernanza en Guatemala, el operativo Gobernanza que consiste en detener migrantes centroamericanos en Centroamérica y la anuencia de gobierno salvadoreño y hondureño de funcionar, de cumplir con el papel que la administración estadounidense quiere que cumplan. Eso por un lado. Otra razón práctica que Trump ha logrado es que los migrantes vuelvan a la clandestinidad, que aquella ilusión, aquel espejismo de que en México iba a haber una acogida masiva de migrantes cuando las caravanas empezaron a entrar, de que México iba a implementar visas humanitarias de manera regular y como trámite expedito, se disipó. Trump logró enterrar, soterrar esa forma de migración que evitaba que tanta gente fuera asaltada y violada. Y otra cuestión práctica que ha ocurrido es que los coyotes están cobrando más dinero. Es decir, los coyotes tienen un negocio y cuando el negocio pueden vender, que es más difícil, cobran más. Es decir, Trump en ese sentido ha permitido que los coyotes proliferen en su negocio. Y en el Hey Festival también presentó su más reciente novela, el connotado autor canadiense Michael Ondaatje, para quien escribir se ha convertido en una tarea arqueológica. Vamos a descubrir de qué se trata esta exhumación de la memoria desde la ficción. Michael Ondaatje escribe en penumbra. Descubre el camino de cada una de sus historias a partir de su diálogo con las palabras y la memoria. Deslumbrado por los acontecimientos que enmarcaron el siglo XX en Oriente y Occidente, le interesa retratar pasajes de guerra. I have grown up in a culture that has full of war. I mean, I wrote The English Patient because it was about the Second World War. I wrote Anil's Ghost, which is about the war in Sri Lanka. I wrote other books as well, obviously, but I was very interested in how, if I could write a domestic story about the effect of war on a young man. And I lived in England for a while, and so I thought that would be the landscape to write about peace as opposed to war, you know, because when I'm writing at a time when the war has just ended. So I try to show that in fact war never ends. It's going to be continual. It's going to be always there. Ondaatje creció hablando el idioma inglés y singalés.
este último característico del sur de la India. Como escritor, desarrolla un lenguaje que lo caracteriza por crear palabras nuevas. Perhaps the language I write in is a mixture of those languages, of the sound of those languages. I'd like to believe that, because I really wish I could still speak Sinhala, but I've lost that. Yeah, and I think I because I was also a poet to begin with, the poetry, the voice of poetry, the intimate voice of poetry is also in my fiction. El autor de libros como El paciente inglés y El viaje de Mina habla de su más reciente publicación, Luz de Guerra, en la que el personaje protagonista, Nathaniel, se ubica al final de la Segunda Guerra Mundial y crea una red de relaciones con personajes que simbolizan la criminalidad y la oscura política. ¿Cuál es el camino de luz en tiempos de guerra? I think, we live in a world of such turmoil and kind of constant lying by politicians, constant lying, that I'm someone who does not trust the public voice anymore. So the only voices I do trust are private voices, voices of writers, voices of people protesting something, but to find the President of the United States or the Prime Minister of England talking such rubbish all the time, it's just senseless. They say nothing at all. They're full of greed. So I don't think there is very much light unless you go underground and find, something as private as a poem or as a personal conversation. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, esa es la luz que encuentra Michael Ondaatje en tiempos de guerra, Rafael. Él lo comenta muy bien. Fue una conversación riquísima al respecto de este proceso creativo, de cómo va relatando cada una de sus historias y cómo también la violencia y la memoria siempre están presentes. Le sorprende muchísimo lo que ha ocurrido en Occidente y en Oriente, pero dice, no me ha sorprendido hasta ahora nada de lo que ha ocurrido en Norteamérica como para escribir de Norteamérica. Y interesante reflexión también la de acercarnos a los intelectuales. Esa es la luz que quizás sea la más transparente, que no está llena de paja, Rafael. Y bien lo refieres, tiempos de guerra, aunque estamos en una época que podría parecer de paz, son tiempos de guerra. Y lo estábamos comentando ahorita con Liliana Rodríguez Santibáñez y lo vemos a la hora de prender los noticiarios que se encargan de este panorama internacional. Es impresionante ver cómo llora el planeta y por eso la relevancia de volver la mirada, de buscar la luz con los que piensan, con los intelectuales, con los que escriben, con los que hacen arte, porque finalmente ahí está ese respiro en esta inmundicia que a veces puede ser la realidad. Y es parte de lo que promueve el Hey Festival, este espacio de luz, de reflexión, de ideas, en el que se le da voz a los expertos de diferentes temas, de migración, de cambio climático, de feminismo, de todo lo que nos acontece y nos preocupa a la sociedad actual, Rafael. Pues vamos a cambiar de tema y nos vamos, porque esta noche de estrenos en la capital, avísenme, porque por primera vez en México se monta la obra teatral La Fundamentalista, una disertación escénica sobre las repercusiones del extremismo religioso. Tengo que articular un sermón sobre Lázaro, el mendigo, y Epulón, el hombre rico. Un buen tema. Pero, ¿dónde me coloco? Entre el radicalismo y el tradicionalismo para no arruinarle la misa a las viejitas. La Fundamentalista es un texto del dramaturgo finlandés Juha Jokela, que trata sobre la relación de una extraña pareja compuesta por un pastor protestante y una mujer abducida por una secta evangélica, pero habla de la relación personal entre esos dos personajes a lo largo de 30 años y reflexiona sobre los fundamentalismos religiosos y sobre los problemas que genera la religión cuando intenta ser impositiva, cuando intenta decirles a los demás lo que tiene que hacer. La verdad es que el demonio nunca va a dejar de intentar enviar a alguien a tu vida para destruir la Es una obra sobre también cómo el paso del tiempo afecta a la fe
Es una historia de más de 30 años, hay un episodio de abuso, hay un episodio de también algo lamentablemente muy vigente, de cómo la religión a veces es la madriguera de lo peor del ser humano y de episodios de abusos, de dominación, de violencia contra las mujeres. Pero es verdad que una de las reflexiones es cómo el tiempo afecta a la vivencia religiosa de cada uno de los personajes. En el caso del personaje que hace Luis de Tavira, de Marcos, es un camino de un cierto escepticismo por la iglesia tradicional. Es un pastor que entiende que la religión hoy en día tiene que dar pasos adelante para estar más cerca de la gente y olvidarse del púlpito, de lo pétreo, de lo lejano, de lo distante. Tiene que olvidarse de ser una máquina de represión, de estar siempre juzgando los pecados ajenos y ofrecer una oportunidad de vivir la vida de una manera más luminosa. Y en el caso del personaje de ella, de Heidi, el personaje que hace Aurora Cano, ella, tras muchos tumbos en la vida y tras muchos errores y tras mucho tiempo sin encontrar el sentido de la vida, cae en los brazos de una secta evangélica fundamentalista. Y allá encuentra la luz, y allí encuentra el confort, y allí encuentra la paz. Y eso es también una de las reflexiones de la obra. ¿Quiénes somos para juzgar la experiencia personal de quien, estando en esa experiencia, está viviendo luminosa y optimistamente la vida? Si abres tu corazón al Señor, no vas a necesitar pensar nada. La certeza te será concedida. Es una obra que habla de lo que está pasando hoy en día en las sociedades y cómo la religión no está ajena a la vida de la sociedad, y cómo a veces puede ser peligroso el límite en el cual la religión empieza a opinar sobre lo que los individuos pueden o no pueden hacer. Esta obra habla de eso. Deberíamos ser capaces de garantizar que nada va a traicionar ese estado de respeto mutuo y de libertades cívicas que hemos adquirido entre todos. Jesús en tu vida. No dudes en llamarme o en venir a alguna de nuestras reuniones. Te prometo que no vas a arrepentir. Una propuesta para asistir al teatro que nos queda, por cierto, muy cerca. Aquí son nuestros vecinos del Centro Nacional de las Artes, La Fundamentalista, que también promete que seguro van a pasar un buen rato. Rafael, ¿con qué nos vamos a despedir? Antes, es fascinante ver a Luis de Tavira actuando. Desde que hizo Freud y ahora con La Fundamentalista, es un deleite, de verdad. Un gran actor y además, por supuesto, gran director de escena. Y como bien refieres, nos vamos, como es costumbre, con música. Un compositor estonio, ya lo comentábamos hace rato, cumple 84 años. Arvo Pärt tiene obras maravillosas como El espejo en el espejo, La tabula rasa que grabó Philip Jarowski, este gran contratenor, y El lamento de Adán, nada más por mencionar algunos. Es tanta la trascendencia de Arvo Pärt que algunos lo han llegado a considerar el Mozart, así de ese tamaño, del siglo XXI. Y por eso celebramos su cumpleaños esta noche en Noticias 22. Y nos vamos escuchándola. Muy buenas noches.